Decido en esta mañana. El gobierno de Dios en la vida del creyente es el tema de hoy. El gobierno de Dios en la vida del creyente. Antes de entrar, ¿verdad?, en detalle, yo hice, ¿verdad?, busqué significado de lo que significa gobierno. Y a modo general, la palabra gobiernos es capacidad o acción de dirigir, ordenar y tomar decisiones para el buen funcionamiento de algo. Dirigir, ordenar, tomar decisiones, ¿para qué? Para que algo funcione, ¿verdad? Lo que está establecido funcione. Y en lo personal, la palabra gobierno es dominio propio. Está escrito en la palabra. Tenemos que tener dominio propio. Es la capacidad de gobernar las emociones. Si algo te saca por el techo, aguántate y no digas nada. Eso es dominio propio. Es tu controlar, ¿verdad?, y gobernar tus emociones, pensamiento y acciones. Pensamiento y acciones. Y yo no sé si usted está tomando nota, pero si usted puede tomar nota, tome nota, porque yo no sé si a usted le pasa como a mí después de los 50, y aquí hay 2 o 3 que estamos después de los 50, pero hay otros llegando a los 50. Las cosas, no tenemos la misma capacidad. Yo los otros días decía, wow, si yo me fuera a ir a hacer mi doctorado, yo tendría que buscar un método de estudio diferente al que yo utilizaba para salir bien, porque ya no tengo la misma capacidad de poder retener la información. Así que tome nota y concéntrese acá en lo que estamos nosotros hablando, porque esta palabra es para usted y es para mí. Y le estaba diciendo que en lo personal es tener dominio propio, la capacidad de gobernar las emociones, pensamientos y acciones. Pero bíblicamente hablando, gobiernos es autoridad establecida por Dios para dirigir. Es una autoridad establecida por Dios para dirigir. En otras palabras, si usted está en un ministerio, aunque usted no sea el líder del ministerio, Dios le está dando una capacidad para dirigir. Al que está dirigiendo el ministerio, dirigir el ministerio, y al que está trabajando en el ministerio para funcionar en el ministerio. Porque esa función nos dirige a nosotros y nos edifica a nosotros. Así que el gobierno es la autoridad en lo bíblico, ¿verdad? La autoridad establecida por Dios para dirigir, pero también para corregir. Para corregir y guiar conforme a la voluntad de Dios. Dirigir y guiar conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas en nuestras vidas. Ahí yo, ¿verdad? El corregir y guiar, vamos a aplicarnos primero a nosotros, porque hay cosas en nuestras vidas que tienen que ser corregidas, que tienen que ser dirigidas. Y fíjate la definición que les estoy diciendo, no como el dirigir y el corregir, no es como a usted le parezca, sino según la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos, cómo Dios nos está viendo, qué está escrito en la palabra, que es la palabra que fue establecida para nosotros poder vivir bajo el gobierno de Dios. Dice la palabra en Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Ahorita cantábamos, ¿verdad?, todas estas cosas. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para nosotros? Y termina el verbo diciendo, Él mismo nos salvará, porque Él es nuestro legislador,
porque Él es nuestro Salvador. Él mismo en el momento de la necesidad, del problema, de la situación o de la temporada o el tiempo en que nosotros estemos viviendo, Dios es el que va a dar frente por nosotros. Él es nuestro Padre. Por eso es que tenemos que nosotros darle gracias a Dios, porque vivimos bajo el cuidado suyo, como dice el salmista, bajo sus alas estamos nosotros siendo guardados y protegidos por Dios. Y como estamos guardados y protegidos por Dios, Él va a hacer con nuestras vidas como Él entiende necesario hacerlo, como Él entiende que necesitamos nosotros ser tratados. Hoy Dios sabe cómo tú estás, qué tú estás pensando, qué sucedió antes de tú salir de tu casa o durante toda esta semana. Y como Él lo sabe y Él tiene esa capacidad de ir al pasado y estar en el presente, pero también en nuestro futuro, Él va a hacer con nosotros lo que sea necesario para que cuando tú salgas de aquí, no salgas igual. Salgas equipado, salga si estás desanimado, salga animado. Si estás sufriendo por alguna razón, salgas sin esas cargas. Ese es el gobierno de Dios. Así funciona el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Pero es necesario que usted y yo nos dejemos gobernar. Nos dejemos gobernar. Usted conoce muy bien las leyes de aquí de Puerto Rico. Tal vez no se las sabe de memoria, pero conocemos las leyes de aquí, de Puerto Rico, las que están establecidas. Y por ejemplo, las leyes de tránsito, si pasamos un alto o un pare, ¿verdad? Como lo conocemos aquí en Puerto Rico, y ocasionamos un accidente, ¿quién tiene la culpa? El que no hizo el pare. Pues así mismo pasa. Esas son leyes establecidas por el gobierno. Para establecer un orden. Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si hay algo que nosotros no nos sometemos, ¿verdad? Que pertenece al gobierno de Dios, van a haber consecuencias en nuestras vidas. Van a haber momentos o procesos, ¿verdad? Donde tal vez vamos a tener que ser quebrantados, vamos a tener que ser roto para que el alfarero de nuestras vidas comience a trabajar en esa área. Así que creo que todos estamos bajo algún tipo de gobierno. Puede ser interno o externo, visible o invisible. La verdadera pregunta que usted y yo nos tenemos que hacer en esta mañana no tiene que ver o no es algo gobierna, ¿verdad?, nuestra vida. Esa no es la verdadera pregunta que nos tenemos que hacer, sino ¿qué gobierna nuestra vida? ¿Quién gobierna nuestra vida? Esa es la verdadera pregunta que hoy yo les exhorto a usted. Y si está anotando, escríbala por ahí para que según el Señor va hablando en el mensaje, usted pueda ir contestando esa pregunta. ¿Qué gobierna mi vida? ¿Quién gobierna mi vida? No, a veces pensamos es que algo gobierna mi vida. No, la verdadera pregunta es ¿qué o quién gobierna mi vida? La Biblia nos enseña que el verdadero orden, dirección y plenitud
solo se alcanza cuando Dios gobierna nuestra mente, cuando Dios gobierna nuestros planes, cuando Dios gobierna nuestros propósitos, cuando Dios no gobierna, amada iglesia, gobierna, ¿sabes qué? Las emociones, gobierna el temor, gobierna muchas veces nuestro pasado que venimos cargando y cada vez en nuestro pasado lo convertimos en nuestro presente sin darnos cuenta que estamos nosotros mismos creando una muralla que no nos permite llegar a ese futuro o a ese destino que Dios nos dio. Cuando Dios nos gobierna nuestras vidas, también gobierna muchas veces el orgullo, la envidia, el celo, la mentira, una vida tibia. ¿Verdad? Todas estas cosas nos llevan a nosotros a tener una vida tibia, que hay cosas que sabemos que no las debemos de hacer, pero pensamos porque algo está gobernando nuestro ser y ese algo está, ¿verdad? Eso que está gobernando nuestro ser nos está llevando a nosotros muchas veces a actuar no bajo el gobierno de Dios, lo establecido por la palabra. Por la palabra. Y le dije ya que lo que usted no vive según establecido en la palabra de Dios va a traer consecuencias en nuestras vidas. Va a traer consecuencias en nuestras vidas. Recuerde una cosa, que cuando Dios gobierna hay dirección, hay paz y hay frutos. Cuando Dios gobierna hay dirección, hay paz y hay fruto. Hemos estado hablando desde que comenzó este año 2026 de reafirmación. El pastor Santo la semana pasada nos habló a nosotros sobre la verdadera luz que es Cristo. Y nuestro ministro, ¿verdad?, de adoración el miércoles, en el servicio del miércoles, nos habló a nosotros sobre la importancia que sea Dios quien gobierne nuestros planes. Hoy yo quiero hablarle de todo lo que se ha estado hablando, resumiéndolo en el gobierno de Dios en nuestra vida, en la vida del creyente. El ser humano fue creado por Dios. Y voy a entrar en algo, ¿verdad?, bien básico. Pero para que nosotros podamos entender la importancia de permitir que Dios sea quien gobierne todo nuestro ser, quise traer esto. El ser humano fue creado por Dios, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Y le menciono esto porque las tres áreas tienen que ser gobernadas por Dios. Las tres áreas. No una, porque lo espiritual es donde Dios entra. Lo espiritual, no me voy a adelantar, déjame seguir aquí. El cuerpo representa la parte física. Yo cuando estaba escribiendo esto, yo decía, ok, déjame ver cómo yo lo voy a definir. Para yo poder representar un ser vivo, yo tengo que tener un cuerpo. Porque como fantasma no me voy a estar moviendo por ahí, porque entonces no voy a tener relación, no voy a tener hijos, no voy a tener amistades, no voy a tener familia. Tengo que tener un cuerpo, así que el cuerpo representa esa parte física y visible del ser humano. Fue formado por el polvo, lo leemos, ¿verdad?, en la Biblia desde Génesis. Nos permite interactuar con el mundo natural a través de los sentidos, de lo que vemos, escuchamos, hablamos, aún lo que podemos oler, lo que podemos tocar. Nos relacionamos, ¿verdad?, con la naturaleza. Es el instrumento con el cual servimos a Dios. Si yo no estuviera este cuerpo, ¿verdad?, viva aquí en la tierra, yo no podía estar sirviéndole al Señor. Porque también usted tiene un cuerpo
Y para yo poder, por eso es que Cristo, Dios tuvo que hacerlo hombre, ¿verdad? Esa Trinidad de Dios se hizo hombre para poder relacionarse con nosotros. Así que en otras palabras, el cuerpo nos permite tener vida, trabajar, nos permite servir y glorificar a Dios. Ahora, el alma representa la personalidad, las emociones y la voluntad y la mente. Eso representa el alma. Es el centro de las decisiones. Es lo que está, ¿verdad?, en nuestro corazón. Ay, pues yo ahora está entrando por ahí Mabel y George, yo los voy a ignorar por haber llegado unos minutitos tarde. Eso salió de mi alma, pero no, como eso no está en mí y quien gobierna es Dios en mi vida, yo le voy a decir bienvenido George, bienvenido Mabel. No sé si viene Amanda y Jonathan por ahí, pues no, pues bienvenido como quiera, son partes de la casa, que Dios te bendiga. Qué bueno que no escuchaste lo anterior que dije de ustedes, pero no fue nada malo, fue un ejemplo. Así que el alma así mismo actúa. Como les estaba diciendo, es el centro de las decisiones, de los sentimientos, de los pensamientos. Allí se libra las luchas entre la carne y el espíritu. Es donde se forma nuestro carácter en el alma. O voy a mirar, usando, ¿verdad?, George y Amabel de ejemplo como lo estaba haciendo, o lo voy a mirar serio, o le voy a decir qué bueno que llegaron. Me imagino que o tuvieron algún tráfico, como nos dijo George la semana pasada, y pasó y no pudieron llegar a tiempo, pero qué bueno que llegaron. Es lo más importante. Es así. Es por eso, ¿verdad?, le estoy diciendo, porque es importante nosotros reconocer cómo fuimos nosotros creados. ¿Y qué áreas tenemos nosotros que entregarle al Señor para que Él sea nuestro gobierno? En lo espiritual, representa la parte espiritual que nos conecta directamente con Dios. Es donde ocurre el nuevo nacimiento, donde morimos, ¿verdad?, a nuestro ser. Es el canal de la comunión con Dios. Fue diseñado para ser gobernado por el Espíritu Santo. Nuestro espíritu. En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testigo de nuestro espíritu. El Espíritu adora a Dios, discierne su voz y vive en comunión con Dios. Escuchen esto, ¿verdad?, que les voy a decir ahora. El orden y el diseño de Dios tiene un propósito. El orden y el diseño de Dios tiene un propósito. El espíritu para que gobierne, el alma para que decida y el cuerpo para que obedezca. Pero las tres cosas tienen que estar sujetas al gobierno de Dios. Por eso Dios nos pide que tengamos dominio propio. Dios no puede trabajar con nuestras emociones si nosotros no nos rendimos delante de su presencia. Dios no puede trabajar con nuestro orgullo o con nuestra dureza o nuestra forma de pensar si nosotros no reconocemos que esa área tiene que ser cambiada. Dios no puede hacer la obra, y no porque Él no quiere, porque Él quiere hacer la obra. Él quiere que usted y yo vivamos a imagen y semejanza de Él, porque así Él nos creó. Pero muchas veces nuestra terquedad o la dureza de nuestro corazón o el pecado o la cultura, las costumbres nos lleva a nosotros a no ser esa imagen que Dios creó de nosotros.
a no vernos como Dios nos está viendo a nosotros. Por eso es que es importante que usted entienda que Dios nos creó, pero no nos creó simplemente para que usted fuera hombre y para que usted fuera, las que somos mujeres, mujeres, sino que nos creó porque hay un orden establecido, y en ese orden Él le puso una función, y esa función, déjame decirle, amada iglesia, es para que usted y yo, como hijos de Él, creados por Él, podamos nosotros establecer su reino sobre la tierra. Usted no puede gobernar sin antes ser gobernado por Dios. Usted no puede ver milagros sin antes ustedes no ser gobernados por Dios, porque lo que Dios hace a través de nosotros primero tiene que entrar a través de nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. Todos, somos todo. Esto es como la Trinidad de Dios. Dios es Dios Padre, Dios es Dios Hijo y Dios es Dios Espíritu. No se dividen, es uno solo. Que cada área de Dios tiene una función. Lo mismo sucede con nosotros. Yo no puedo agradar a Dios si descuido mi cuerpo. Yo no puedo agradar a Dios si no alimento mi espíritu. Yo no puedo agradar a Dios si yo no permito que Él trabaje con mi alma. Y si yo no agrado a Dios, no gobierno. No gobierno. ¿Quién gobierna tu mente? ¿Quién gobierna tu mente? Voy a hablar de 3 áreas, pero una de ellas la voy a desarrollar más y es la mente, porque de las otras hemos estado hablando. ¿Quién gobierna tu mente? En Romanos 12:2 dice la palabra de Dios. En Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y lo voy a leer, aunque es un verso que usted conoce muy bien, también de la versión Palabra de Dios para Todo. Y dice así: no vivan según el modelo de este mundo. Y lo leo de esa forma, ¿sabes por qué? Porque precisamente en esta semana estaba hablando con una persona joven y me decía: yo tengo miedo del mundo, lo que está viviendo, y eso me lleva a mí a preocuparme en avanzar, en alcanzar ciertas cosas en mi vida. Y no voy a entrar, ¿verdad?, detalle, porque fue una conversación, ¿verdad?, privada. Y entonces yo le decía: ¿sabes qué? El error que está cometiendo, el primer error que está cometiendo, y creo que es el más grave, es tener temor del mundo. Porque cuando nosotros tenemos relación con Dios y permitimos que Dios sea quien gobierne, como dice aquí, no vivamos según el modelo de este mundo, que cuando permitimos que Dios gobierne nuestras vidas, no vamos a vivir según el modelo del mundo. Y si no vivimos según el modelo del mundo, los hijos que tú vayas a tener, los compañeros de trabajo o el negocio que tú vas a tener, van a ser dirigidos por quien gobierna tu vida. Por quien gobierna tu vida.
No sé si están entendiendo que lo que te gobierna a ti va a gobernar en tu trabajo, va a gobernar en tu salud, va a gobernar en tus hijos, va a gobernar en tu familia, va a gobernar en tu ministerio. Lo que te gobierna a ti va a gobernar en todo lo que tú representas como hijo de Dios. El gobierno de Dios no es nada más para que tú digas yo soy hija del rey. El gobierno de Dios trae beneficio a nuestras vidas y esos beneficios son extendidos hacia todo lo que nos rodea. Hacia todo lo que nos rodea. Entonces, el verso nos está diciendo, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme sus vidas con una nueva manera de pensar. Con una nueva manera de pensar. ¿Y cuál es esa nueva manera de pensar? La manera en que Dios piensa y ve las cosas. Dios nos ha dicho a nosotros que como hijos tenemos el beneficio de la mente de Cristo. Pero ese beneficio llega a nosotros cuando nosotros que estamos aplicando lo que dice el verso. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrían entender, dice la palabra. Estoy leyendo de la versión Palabra de Dios para Todo. Así podrían entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable para Él. ¡Wow! A veces hay cosas que nosotros mismos decimos, no, esto yo no lo puedo soltar, porque si yo lo suelto va a traer consecuencias a nuestra vida. Conociendo que es la palabra, lo que el Señor nos está diciendo. Conociendo, por ejemplo, y lo voy a decir, ¿verdad? Yo no creo que aquí haya persona, el que no diezma porque piensa que el dinero, lo que da, se le va a restar a sus responsabilidades, el pagar la hipoteca, el carro, todo, ¿verdad? Lo que conlleva el tener, ¿verdad? Una casa, un hogar, nuestras responsabilidades, y tenemos que ser responsables. Pero si esa es nuestra mentalidad, pidámonos al Señor. Señor, en tu palabra habla del diezmo. Eso no es la pastora y el pastor que lo dice. Es tu palabra que habla del diezmo. Pues cambia mi forma de pensar para yo poder ver el beneficio de tu gobierno en mi vida. Yo te aseguro a ti que cuando nosotros le pedimos al Señor, yo solamente le di un ejemplo, ¿verdad? De lo del diezmo, porque hay muchas áreas en nuestras vidas que a veces tenemos temor de cambiarlo, sea porque lo aprendimos o desde pequeño fue lo que nos enseñaron, pero sabemos que no es lo correcto, pero lo seguimos haciendo porque no estamos afectando a nadie, no es un pecado, pero déjame decirte, si no es la manera en que Dios quiere que usted y yo vivamos, se convierte en pecado. Porque no estamos dejando o permitiendo que Él gobierne sobre nuestros pensamientos. Sobre nuestros pensamientos. La mente, déjame decirle, es el primer campo de batalla que gobierna nuestra vida espiritual. Es el primer campo de batalla que gobierna nuestra vida espiritual. Aquello que domina nuestros pensamientos termina gobernando nuestras decisiones. Termina gobernando nuestras decisiones. Por eso tenemos que nosotros
cuidar nuestra mente, nuestros pensamientos. La palabra nos muestra que la mente carnal produce muerte. Y no voy a buscar el verso, búsquelo en Romanos 8:6. Mientras que la mente gobernada por el Espíritu produce vida y da paz. Y da paz. Los pensamientos se alinean cuando son gobernados, ¿verdad? Por Dios. Se alinean con la verdad y no con la mentira. Rapidito rechazamos esa mentira o lo injusto. Rapidito. Y hasta nos molestamos. Yo no sé si le ha pasado a usted cuando usted ve una injusticia o a alguien que viene con una mentira y el Espíritu Santo te dice, cuidado que te está mintiendo. A ti te molesta esa acción de esa persona y la rechaza. Eso hace cuando Dios es el que gobierna nuestra mente, pero también la fe gobierna sobre, ¿verdad? La fe gobierna sobre el temor. Sobre el temor. Y la palabra gobierna sobre las emociones. En Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, en esto pensad. En esto pensad. Un pensamiento que les dejo en esta mañana. Una mente sin gobierno divino es terreno fértil para la confusión. Una mente que no está siendo guardada por Dios es un terreno fértil para que tu vida siempre esté en una continua confusión. Ay, no sé si lo debiera hacer. Ay, no sé, ay, no me atrevo. O no, eso es imposible. Porque eso es lo que el enemigo quiere. Porque acuérdese que lo que Dios no gobierna, lo gobierna otra cosa. Y eso es lo que el enemigo quiere, que vivamos en confusión. Ahora, una mente gobernada por Dios es una mente renovada que no se conforma a este siglo, como lo leímos en la palabra, sino que se renueva para alcanzar, conocer cuál sea la voluntad de Dios para nuestras vidas. También una mente gobernada por Dios es una mente que está sujeta a Dios. En la palabra en 2 Corintios, el capítulo 10:5 nos dice, llevando cautivo nuestros pensamientos. Se la parafraseé ahí. Llevando cautivo nuestros pensamientos. En otras palabras, Señor, esto es lo que yo pienso, pero en tus manos los pongo, Señor, para que tú me des claridad, para que tú me des discernimiento. Nuestros pensamientos tienen que ser filtrados por la palabra. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado es hasta de nuestros propios pensamientos. Yo se lo decía, ¿verdad? A esta persona con quien hablaba, ¿verdad? En consejería esta semana. Yo le decía, ¿sabes qué? Hasta de tus pensamientos tú te tienes que cuidar. Porque cuando llegan pensamientos o ideas en nuestras vidas, en nuestras mentes, lo primero que tenemos que hacer es ir y filtrarlos por la palabra de Dios. No porque sean tus pensamientos, aunque sean buenos y atractivos, son los pensamientos de Dios. Son los pensamientos de Dios. Un pensamiento que se sujeta a Dios es un pensamiento puro, es un pensamiento verdadero y es un pensamiento sin intenciones ocultas. Es transparente, no se esconde, fluye con naturaleza. También la mente que es gobernada por Dios es una mente que está siendo, ¿verdad? Enfocada
en lo eterno. Es una mente que está enfocada en lo eterno. En otras palabras, lo que está pasando a mi alrededor, si viene como dardos del enemigo, no voy a temer, yo voy a seguir caminando. Mientras tanto, yo sé que Dios va a pelear por mí. Si está pasando algo en tu casa, no voy a temer. Siempre lo he dicho aquí, es mejor levantar nuestras manos y nuestras voces y seguir adorando al Señor, seguir sirviendo al Señor, porque cuando nosotros hacemos eso, estamos demostrándole a Satanás que nuestra mente está bajo la cobertura y el gobierno de nuestro Dios, y todo lo que Dios hace en nuestra vida es su voluntad, y su voluntad siempre será buena para nosotros. Tenemos que dejar ese temor. Tenemos que dejar impedir que la tristeza invada nuestras emociones. Tenemos que tener control de eso. No es que si te pasó algo y te dolió, que no llores, que tienes que ser. No, porque eso te puede provocar un ataque al corazón. Tenemos que ser, lo que te estoy diciendo es, ten control de aquellas cosas que tú sabes que no son como Dios quiere que tú vivas. De aquellas cosas que llegan a nuestras vidas tal vez para deprimirnos, esos pensamientos que llegan para confundirnos. Ten control de eso y permite que cuando tú sientas la duda, el dolor o la confusión, la decepción, vayas a los pies de nuestro Rey de Reyes, para que entonces Él comience a gobernar sobre eso que tú estás sintiendo. Sobre eso que tú estás sintiendo. Una mente gobernada por Dios está llena de paz. Si usted no puede decir ahorita, yo adoraba, yo decía, Señor, qué gozo, qué alegría. Estoy cansada porque estoy cansada. Karen, terminé a las 10 y pico de la noche. A las 10, que ella me dijo, pero cógete una siestecita. A las 10 y pico terminé, Karen. Pero hice todo, gracias al Padre, sin afanarnos, ahí al ritmo mío, como estaba, lo hice todo. Y hoy estoy aquí y adorando. Yo decía, qué alegría y qué paz siento, Señor. Que aunque estoy cansada, yo siento paz en mi corazón y puedo adorarte. Mira, no es lo mismo adorar a Dios con dolor que adorarlo con paz y con gozo. No es lo mismo. No es lo mismo, y aunque las dos adoraciones son válidas y Dios las recibe, pero qué hermoso es uno poder decir, yo siento paz y por esa paz, Señor, yo te adoro. Y si se te salen las lágrimas, estás adorando por gozo, por la alegría de saber que aunque estuviste en valles de sombra y de muerte, Dios restauró tus pensamientos para que puedas tener paz. Para que puedas tener paz. Una mente gobernada es dirigida por Dios, ¿verdad? Es dirigida por el Espíritu Santo y es capacitada para discernir y responder en obediencia. Es la mente que es dirigida por el Espíritu Santo. Cuando toma decisiones, va a tomar las decisiones correctas. Pero cuando es llamado para Dios, por Dios para hacer algo, va a tomar la decisión de caminar en obediencia y de actuar en obediencia. No va a posponer, sino que va a decir, heme aquí. Como le dijo el siervo, ¿verdad? Cuando el profeta le llamaba, he aquí. Estoy una mente gobernada por Dios. Es una mente disciplinada. Aprende a meditar, a filtrar y a afirmar
la verdad con sus acciones. Por eso la palabra nos dice a nosotros, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Y guardar tu corazón no es solamente permitir que alguien te haga daño. Es tú también reconocer qué es lo que está ahí que te está haciendo daño. Que no está siendo gobernado por Dios. Guarda tu corazón, dice la palabra, para que nuestros frutos sean de acuerdo a que Dios es quien gobierna nuestras vidas. Resultado de una mente gobernada por Dios es que sus pensamientos siempre van a estar alineados a la verdad, no a la mentira. Y va a usar la verdad en todo momento para defenderse, para aplicarla, para tomar decisiones, para todo en su vida. Resultado de una mente gobernada por Dios es que sus decisiones y sus consejos o sus palabras siempre van a estar acompañadas con la sabiduría de Dios. Siempre van a ser palabras sabias, dirigidas por el mismo Espíritu Santo. Resultado de una mente gobernada por Dios es que sus emociones siempre van a estar en control. En control. Pasó por un problema en el trabajo, tu jefe te trató mal o te humilló. Yo soy hija de Dios. Yo soy hija de Dios. Yo he aprendido a través de una experiencia que tuve que vivir y Dios audiblemente, que he tenido la oportunidad de escuchar la voz de Dios como en 3 ocasiones en mi vida, audiblemente me dijo, calla, que yo hablaré por ti. Calla, que yo hablaré por ti. Tenía las pruebas para defenderme y presentar a la persona que estaba diciendo mentira. Tenía todo y testigos, pero el Señor me decía, calla. Y al pasar el tiempo, Dios habló. Tenemos que aprender a tener control de nuestras emociones. Yo lloré porque yo decía, Señor, pero qué es injusto. Fue un proceso. Recuerdo que me fui para Aguadilla y estaba en un encuentro, un café con Dios, se llamaba el encuentro de mujeres. Y la que estaba ministrando a través de la adoración me habló sin dirigirse a mí, pero yo sabía que había sido Dios porque yo siempre le digo, Señor, una señal, Señor, para yo saber, ¿verdad? Que eres tú quien me habla a mí. Y decía, no te preocupes por esa persona que quité de tu lado porque fui yo quien la aparté de ti. Y desde ese día empecé yo a permitir que fuera Dios quien gobernara mis emociones. Vamos a pasar por proceso. Pero en esos procesos Dios quiere que tú le permitas gobernar. Que tú le permitas gobernar. El resultado de una mente gobernada por Dios es que vamos a tener claridad en propósito y dirección. No vas a dudar si es el tiempo o no es el tiempo de Dios en tu vida. Vas simplemente a caminar y a prepararte para eso que Dios dijo en tu vida, que Él haría y que Él te va a entregar. Dios siempre va a cerrar y va a abrir puertas, pero tu mente gobernada por Dios va a tener no solamente el discernimiento para saber cuál es la puerta correcta, sino que vas a tener esa paz. Porque aunque no ves el resultado final, sabes que vas a llegar. Que vas a llegar. Cuando Dios gobierna la mente, el corazón descansa y la vida de nosotros se ordena. Se ordena. Cuando Dios gobierna, empezamos a decir, ok, estos son los planes de Dios para mi vida. Esta puerta Dios la abrió. Voy a empezar a caminar.
tengo este trabajo, Dios me va a ayudar, tengo a mis hijos, todavía están chiquitos, tengo que sentarme a todas nuestras responsabilidades, aunque parezcan mucho, Dios las ordena para que usted las pueda asumir sin sacrificar nada. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios ordenado y es un Dios que hace en nosotros que todas las cosas no solamente tengan sentido, sino que fluyan de una forma con el equilibrio perfecto. Que ni la familia esté arriba o el trabajo o el ministerio, sino que todo fluya en esa nota que llamamos, ¿verdad? Esa armonía en la música. Así también Dios trabaja con nosotros cuando permitimos que Él sea el gobierno de nuestras vidas, que Él sea el gobierno en nuestras vidas. Tenía un ejemplo, pero como ya el tiempo está avanzando, no se lo voy a dar, pero usted conoce muy bien la historia de Daniel. Daniel no se dejó llevar por lo que estaba sucediendo allí. Cuando el rey, ¿verdad? Nabucodonosor tomó el territorio, ¿verdad? De Judá y es lo que conocemos, ¿verdad? Como el exilio de Babilonia. Cuando estaban ellos siendo allí humillados y afectados y la misma palabra nos muestra a nosotros ahí en Daniel que el mismo Señor Dios entregó. Pero ¿sabes qué hermoso es todo esto? Que aunque Dios permitió, Dios también estaba ahí en el proceso con ellos. El gobierno de Dios no se aparta de nosotros porque estamos en un proceso. Y Daniel conocía de eso. Daniel sabía que Dios estaba allí. Y sabe, mira la astucia, y esto sí lo quiero mencionar, porque cuando el enemigo viene a conquistar nuestra mente, Él no viene a conquistar territorio como lo hizo aquí Nabucodonosor. Él viene a conquistar las capacidades mentales que Dios nos da a nosotros para ser hijos de Dios. Mira qué astuto fue el rey. Él mandó a buscar a los más lindos, búscame a los más lindos, a los más inteligentes, a los que yo le puedo enseñar aún las lenguas y las culturas de nosotros. En otras palabras, amada iglesia, si nosotros no permitimos que sea Dios quien gobierne nuestra mente, el enemigo se va a encargar de llevarnos a su cultura, de cambiar nuestra identidad como hijos de Dios. Era lo que el rey quería hacer. Cuando mandó a llamar a los más lindos, ¿verdad? Usted lea la palabra ahí en el libro de Daniel, el capítulo 1. Cuando él mandó a llamar a esos escogidos, a los inteligentes, a los cultos, a los más bonitos, sin mancha, una vida recta, perfecta. Él no escoge a los ignorantes. Escoge Satanás a los que sabe que somos, que estamos ahí en la guardarraya. Escoge a los que están intercediendo. Escogen a los que tienen el don de predicar la palabra, a los que tienen el don de enseñar la palabra, a los que tienen el don de servir. Escoge a los hijos de Dios para cambiar nuestra identidad. Pero Daniel, que tenía una mente transformada, le dijo: no, yo no me quiero contaminar con esa comida. Y de ahí se conoce, ¿verdad?, el ayuno de Daniel, y por ahí muchas iglesias lo practican. Yo no lo critico, ¿verdad?, porque si quieren hacerlo, yo ayuno de otra forma. Así que cuidemos y velemos que nuestra mente verdaderamente sea gobernada por Dios. ¿Qué gobierna tus planes? Y de esto no voy a hablar mucho porque ya Josué habló de eso el miércoles. ¿Qué gobierna tus planes? En Proverbios, el capítulo 16, el verso 9 dice: el corazón del hombre
piensa sus caminos, mas Jehová endereza sus pasos. ¿Qué gobierna tus planes? Planificar no es malo. El error está cuando Dios no está en tus planes o Dios no aprueba tus planes. El malo es cuando Dios no es el autor o el centro de tus planes. Muchos planes fracasan no por falta de esfuerzos nuestros ni de intentarlo, sino por falta de rendición, de rendir nuestros planes, nuestros deseos a Dios. Y permitir que Dios nos diga sí o no. ¿Sabes por qué no lo hacemos? Porque muchas veces tememos que Dios nos diga no, eso no es lo que yo tengo para ti. Por eso, y aunque decimos muchas veces, no, esto yo lo oré, pero ¿sabes cuál es el otro error que cometemos con nuestros planes? Le dije primero, el no permitir que Dios los gobierne. Y segundo, que hacemos planes, se los presentamos a Dios y actuamos antes de tener una respuesta de Dios. Antes de tener una respuesta de Dios. Ese es un problema, ¿verdad? Que nosotros tenemos y tenemos que permitir que Dios gobierne en esos planes. Y gobernar quiere decir, es nosotros decir, ok, esto es lo que yo tengo, Señor. Déjame mencionarle otro error que el Señor me está mostrando ahora. Es que antes de nosotros planificar o nosotros ponemos, como dijo Josué el miércoles, los nuestros primeros. Si somos cristianos, el orden es pedirle al Señor, ¿qué yo voy a hacer con mi profesión ahora? ¿Qué yo voy a hacer con esta pareja que tú me diste, ¿verdad? Para aquellos que están en la etapa del noviazgo. ¿Qué yo voy a hacer ahora que me casé? ¿Dónde yo voy a vivir? Usted sabe que cuando yo me mudé de Aguadilla para el sur, cuando nos mudamos, porque no me mudé sola, yo no dejé a Rey por allá. Cuando nos mudamos de Aguadilla para el sur, viendo el escenario de que Rey salía todos los días a trabajar temprano y regresaba a la hora que ya yo tenía sueño, ya había estado bregando con los muchachos, a veces hasta con Alexandra y Emanuel, que los tenía en casa, y estaba cansada y él llegaba cansado de trabajar y viajaba del sur a Aguadilla de trabajar. Y yo le pregunté al Señor, ¿qué vamos a hacer? Cuando Dios me dio la respuesta, ya se la había puesto en el corazón de Rey. Y hasta aquí Dios nos ha traído. Yo no dije, Señor, me quiero mudar, Señor, mira esto. No. Muchas veces nosotros planificamos y nuestros planes están basados en nuestras necesidades y nuestros anhelos. Pero no siempre esas necesidades y anhelos son las que Dios quiere cubrir en ese momento. O las quiere cubrir en esa forma. Así que tenemos nosotros que también permitir que Dios sea quien gobierne nuestros planes. La escritura nos dice a nosotros, muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalecerá. Por eso muchas veces fracasamos. Y en nuestros fracasos muchas veces se pierden nuestros ahorros, se pierden, ¿verdad? El tiempo, nos desanimamos, nuestras fuerzas también se pierden porque las invertimos en eso que Dios nos dijo sí.
Los planes de Dios siempre van a prevalecer. Cuando Dios gobierna nuestros planes, aprendemos a consultar antes de tomar decisiones. Cuando Dios gobierna nuestros planes, permitimos que Él corrija, dirija y detenga. Cuando Dios gobierna nuestros planes, cuando Dios gobierna nuestros planes, aceptamos que su voluntad es mayor que nuestros deseos. Esa es otra de las cositas que yo le hablaba a esta persona. Yo le decía, mira, cuando tú esperas con paciencia, sin afanarte, sin desespero, Dios te va a entregar lo que tú quieras, y aunque lo que tú estabas pensando no se parezca a lo que Dios quiera, en ese momento se te va a olvidar lo que tú querías. Porque todo lo que proviene de Dios nos llena ese vacío y nos da paz, nos da alegría, y se nos va a olvidar, ay, yo lo que quería era esto y lo otro. No, lo vas a hacer recibir con agrado, pero primero tenemos que aprender a descansar y a confiar en esa confirmación de Dios para con sus planes, ¿verdad? Y su voluntad para nuestras vidas. Y punto número 3, ¿quién gobierna nuestros propósitos? ¿Quién gobierna nuestros propósitos? Y de eso hemos hablado muchas veces aquí en la iglesia. En Efesios 2, el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano. El propósito, déjame decirle, no nace del éxito ni de la conveniencia. No nace del éxito ni nace de la conveniencia, sino que nace del diseño de Dios para tu vida. De ahí viene el propósito de Dios para nosotros. Cuando Dios gobierna el propósito en nuestras vidas, vivimos para agradarle a Él. No para validarnos, no para tener reconocimiento, no para que cuando yo me mueran puedan decir por ahí, la pastora Miriam allá en Gurabo, ella hacía, gracias a Dios, Dios me dijo en estos días, en Puerto Rico te tengo en el anonimato. Yo creo que tú estabas, fue en el encuentro de mujeres cuando Dios me habló. Dijo, en Puerto Rico te tengo en el anonimato, pero en las naciones te conocerán. Así que si de Puerto Rico nadie habla, no importa, yo seguiré siendo y seguiré caminando bajo el propósito que Dios tiene para mi vida. Para mi vida. Algo que he aprendido y lo aprendí del pastor Rey, ¿verdad? A entenderlo, que es mejor yo no ser reconocida aquí en la tierra y que cuando yo me muera tener todos los reconocimientos allá en el trono con el Padre. Esa corona hermosa con todas las perlas, ese lugar privilegiado, ya separado, por lo que no recibí aquí en la tierra, pero caminé permitiendo que Dios sea quien gobierne mi propósito. Así que el propósito que es gobernado por Dios vive para agradar a Dios, para cumplir su voluntad. El propósito nuestro que es gobernado por Dios nos lleva a servir desde la obediencia, no desde la ambición. No desde la ambición o tener esa seguridad de la posición o tener esa seguridad de eso que se te fue entregado. Vive porque yo sé a quién yo le sirvo. Yo sé quién me dio el privilegio de ocupar esa posición. Por eso yo sirvo. También nos lleva a caminar con el sentido eterno. Mientras estoy aquí en la tierra, estoy corriendo la carrera que me llevará a la eternidad con el Padre, el Dios Todopoderoso.
¿Qué ocurre cuando Dios gobierna nuestro propósito? Nuestros planes se someten a su voluntad. El propósito gobernado por Dios nace de la rendición. Cuando nosotros permitimos, todo lo que hacemos va a nacer de yo poder permitir que Dios me rompa, que Dios restaure, que Dios forme. Nace de nosotros humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Qué ocurre cuando nuestro propósito es gobernado por Dios? La motivación cambia. Ya no buscamos reconocimiento, sino buscamos ser obediencia y provocar complacencia a Dios. Provocar que Él se sienta contento, alegre de ver que el depósito que Él colocó sobre mi vida está fluyendo y está dando fruto. También el propósito dirigido por Dios nos lleva a tener esa paz en los momentos de dificultad, y de eso hemos hablado. Y 5, los tiempos de Dios sustituyen la prisa humana cuando nosotros dejamos que Dios gobierne nuestro propósito. El tiempo de Dios nos lleva ahí con el reloj de Dios. Ni antes ni después, ni rápido ni despacio, sino como Dios quiere. Sino como Dios quiere. Y también el resultado de nosotros permitir que Dios gobierne nuestro propósito es que todo lo que usted hace va a glorificar el nombre de Dios. Va a glorificar el nombre de Dios. Si quieres, José, puedes ir pasando porque ya con esto termino. Amada iglesia, el verdadero gobierno espiritual no se impone. Yo puedo enseñarle como pastora la palabra. Podemos dar un estudio amplio del tema que hoy les traje a través de esta predicación. Podemos profundizar. Puede usted sacar un bachillerato del tema. Pero si no hay rendición, si no rendimos nuestro ser delante de Dios, de nada nos vale. Si no le decimos, Señor, rómpeme y haz lo que tú tengas que hacer en nuestras vidas, de nada nos vale. De nada nos vale tener una nueva oportunidad. Dios es Dios de oportunidades. De nada nos vale tener esa oportunidad que Dios nos brinda para hacer lo que Él nos llama. De nada nos vale el tener el conocimiento de la palabra si no nos rendimos. Para que Él sea quien gobierne en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestro propósito y en nuestros planes. De nada nos vale. Vuelvo y les hago la pregunta: ¿quién gobierna o qué gobierna en tu vida? ¿Quién gobierna en tu mente? ¿Quién gobierna en tus planes? ¿Y quién gobierna en tus propósitos? Dice la palabra en Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Cuando nos rendimos, todo lo que tú pensabas que podías perder o no podías alcanzar, Dios las añade a tu vida. En el tiempo, como hablamos el 4 de enero, de Él, en sus temporadas, Dios las añade. No temas en rendirte.